Comenzamos con el breviario Arcano Informa, espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Y este viernes 26 de octubre del 2012, en que solamente quedan 66 días para finalizar el año y 35 para el relevo presidencial, damos nuestro agradecimiento a Dios Padre por la bendición que nos dio al enviarnos a mi hijo Mario Luis y a mi hijo Gracias, por todo lo que nos diste desde el 26 de octubre de 2007 al 4 de noviembre de 2008. Aquí estamos cumpliendo tu legado en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Con la generosidad de todos nuestros queridos arcanovisitantes que hacen posible que materialicemos esto que nos dejaste, hijo mío, en Publicaciones Aldeanes EADCB. Bendito seas por hoy y siempre. Tu mamá, María Adriana Suárez López, tu hermano César Antonio Suárez López y toda la familia. Siempre te recibimos porque sigues vivo en nosotros, Mario Luis. Y nos vamos al breviario Ciudad de México. Recuerde que en la madrugada del sábado 27 de octubre del 2012 al domingo 28 de octubre inicia el horario de invierno que concluye en la madrugada del sábado 30 de marzo al domingo 1 de abril. Por ello, el próximo fin de semana deberá trazar el reloj una hora, de las 3 horas a las 2 horas en la madrugada sabatina y disponerse a dormir una hora más. Naciones Unidas, los hospitales virtuales son una ciencia ficción. No son ciencia ficción, son una realidad. En Panamá, por ejemplo, se trabaja actualmente en el desarrollo de un hospital totalmente virtual. Este es solo uno de los temas que abarca la salud. Ciudad de México, recordó el presidente de México, el panista moreliano Felipe Calderón Hinojosa, al exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo el 4 de noviembre del 2008. Y bueno, pues el recuerdo lo hizo al iniciar hoy, a partir de las 9 horas, tiempo local de este 26 de octubre, una gira de trabajo por Campeche. El presidente saliente de México, Felipe Calderón Hinojosa, asistió al inicio de la construcción del nuevo puente de la Unidad financiado por Pemex. Para las 10 horas 15 minutos se programó la supervisión de la obra del acueducto paralelo Chicbul, Ciudad del Carmen, y a las 12 horas 45 minutos, tiempo local, le presentan los avances de los trabajos arqueológicos en Calakmul, Ciudad de México. Se pierde en México el 40% del agua potable por la diversidad climática, la irregularidad de las precipitaciones e ineficiencia de la infraestructura hidráulica. Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el perredista tabasqueño Gerardo Gaudiano Rovirosa. Por las mismas condiciones también se pierde el 50% del agua destinada a irrigación, agregó el diputado al instalar la comisión. París, más de 130 empresas de 15 países de América Latina participaron en la 25ª edición del CIAL. ¿Qué es el CIAL?, se preguntará usted, y le contestamos inmediatamente. Salón Internacional de la Alimentación, que este jueves cerró sus puertas en el norte de París. El universo de la agroalimentación se encuentra en una fase de fuerte expansión dentro y fuera de América Latina. A decir del responsable del mercado del CIAL, podría convertirse en el número 1 mundial en algunos años. En Morelia, México requiere más escuelas, muchas más, porque constituyen el principal antídoto contra las conductas antisociales, planteó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el orgullosamente coahuilense José Narro Robles. Tenemos que volver a dar a la enseñanza la importancia histórica que ha tenido y sobre todo ofrecer opciones a los jóvenes, instó. En este mundo que hay una crisis terrible en la pérdida de valores. Chicago, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama votó ayer por anticipado. Recibió numerosos apoyos de personalidades, entre ellas 68 premios Nobel, Colin Powell y la guatemalteca Rigoberta Menchú. Pero su victoria frente al republicano orgullosamente descendiente de mexicanos, Mitt Romney, quien
recibió durante su campaña el apoyo del sector bancario y de Clint Eastwood. No está asegurada la victoria de Obama, porque Mitt Romney van, ahora sí que codo con codo, hombro con hombro, y así irán en casilla por casilla, voto por voto, como diría el clásico de Macuspana. Salud es vida. Naciones Unidas, los productores públicos de vacunas de América Latina y el Caribe deberían reforzar la colaboración para incentivar la producción regional y cubrir las necesidades de los distintos países de la región, recomendó la Organización Panamericana de la Salud. Esta colaboración facilitaría la inmunización de la población y el control y erradicación de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la rubiola. Brasil, Cuba, México, Venezuela, Colombia y Argentina son productores públicos de estas vacunas. En París, las poblaciones civiles confrontadas a guerras difícilmente salen psicológicamente indemnes de estos episodios de violencia. Recuérdelo, Felipe Calderón Hinojosa, que nos metió en una guerra fratricida bajo el pretexto de combatir al crimen organizado. Lo que nos dice nuestra compañera Silvia Celi desde París: las poblaciones civiles confrontadas a guerras difícilmente salen psicológicamente indemnes de estos episodios de violencia, pero los militares también sufren de secuelas de los combates, tanto físicas como mentales, que pueden llevarlos a la depresión, como abuso de sustancias y a veces al suicidio, pero en muchas de las ocasiones, como sucede con la Border Patrol, empezar a disparar hacia el lado mexicano para jugar tiro al blanco con los mexicanos de la frontera norte. En el arcano del latinoamericano, reportan desde Naciones Unidas, visitará el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, la sede de la ONU en Nueva York el próximo lunes 29 de octubre, con motivo del lanzamiento mundial del Año Internacional de la Quinua en 2013. Promoverá el papel clave que puede jugar ese alimento de gran valor nutricional en la lucha contra el hambre. Bolivia, Perú y Ecuador son los principales productores de quinua, si bien se encuentra de forma nativa en todos los países de la región andina. En La Habana nos reportan que murió a los 77 años de edad Eloy Gutiérrez Menoyo, quien luchó junto a Fidel Castro en las filas rebeldes. Luego intentó derrocarlo y después terminó convertido en un disidente moderado y abierto al diálogo. Naciones Unidas, más de un centenar de representantes políticos y miembros de la sociedad civil colombiana participaron el jueves en un evento sobre la trata de personas en la ciudad de Cali, auspiciado el encuentro por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito 1DC y el Ministerio del Interior del Gobierno de Colombia. En Asunción, un caso inédito, insólito. Fíjese, un hecho hasta si se quiere insólito se produjo en la localidad del presidente, el presidente de facto, Federico Franco, departamento de Alto Paraná, tras la denuncia de un secuestro express del que fueron víctimas 2 ciudadanos brasileños en Ciudad del Este. Tras la denuncia, el Ministerio Público logró, en base a las declaraciones de uno de los afectados, dar con el lugar exacto donde estuvo en cautiverio. La sorpresa fue cuando llegaron a una comisaría de policía. Los 30 uniformados más el comisario fueron detenidos en el calabozo de su propia dependencia policial. Panamá, aunque el gobierno anuncia el inicio de un diálogo informal y la derogación parcial de la ley que permite la privatización de tierras en la zona franca, los opositores prosiguen con la huelga que paraliza desde lunes la provincia norteña de Colón. Desde su estallido, la crisis ha dejado 3 muertos y 42 heridos. Temor por el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Pasamos al arcano del mundo. Estrasburgo, el cineasta Jafar Panahi y su compatriota la abogada Nasrin Sotoudeh fueron distinguidos con el Nobel de la Paz Europeo por su resistencia a la intimidación de que son víctimas los iraníes. El premio Sájarov, entregado por el Parlamento Europeo, recompensa cada año a un defensor de los derechos humanos y de la democracia. En esta ocasión, desde 2012, fueron 2. En Beijing, bloquea China el acceso a la web del diario estadounidense
El New York Times sí lo acusa de difamación tras la publicación de una investigación sobre la supuesta fortuna amasada por la familia del primer ministro Wen Jiabao de al menos 2.700 millones de dólares. Si era una familia pobre, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? 2.700 millones de dólares. La censura china alcanza también el Twitter chino, impidiendo las búsquedas sobre el primer ministro o el New York Times. Roma. El ex primer ministro italiano, el frivolón Silvio Berlusconi, el Cavalieri, fue condenado este viernes a 4 años de cárcel en primera instancia por fraude fiscal en la adquisición de derechos televisivos para su imperio audiovisual Mediaset. El tribunal de Milán señaló además que Berlusconi tampoco podrá ejercer cargos públicos durante 3 años, pero de la trata de blancas y esas prostitutas jóvenes menores de edad, pues no se dijo nada. París renunció esta mañana a Cynthia Carroll, directora general del gigante minero Anglo American, centro de la ola de huelgas que han sucedido el sector minero en Sudáfrica. En tanto, en España, el desempleo supera el 25% de la población. Por otro lado, la justicia estadounidense convoca a comparecer otros 9 bancos por la manipulación de la Liber. Esto lo reseñó nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Madrid. En España, el número de desempleados en el tercer trimestre superó el 25% de la población, según la cifra de la encuesta de población activa divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística. La pérdida de empleo afecta más al sector público que al privado, y los más perjudicados, ¿quién cree usted que sean? Pues serán los trabajadores latinoamericanos. En Damasco, un automóvil estalló este viernes en un barrio residencial sunita de la capital siria, causando decenas de muertos y heridos. El atentado se produce pese a que el régimen sirio y los rebeldes se habían comprometido el jueves a respetar una tregua al primer minuto de este 26 de octubre, que es cuando empieza la celebración del sacrificio del Cordero. Naciones Unidas, 1.300.000 personas afectadas por las inundaciones de Pakistán necesitan urgentemente comida y agua potable. Es urgente, alertó la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios. Además, el Programa Mundial de Alimentos solicitó 25 millones de dólares para continuar durante los próximos 2 meses con su programa de ayuda a 700.000 personas que fueron impactadas por las precipitaciones monzónicas en Pakistán. París, este año las vacaciones de la Toussaint, que corresponden a las fiestas de los santos, duran más días que de costumbre, por decisión del gobierno, el socialista François Hollande. Una prolongación que no es necesariamente del gusto de los maestros, ni de los padres, ni de los profesionales del turismo. En el arcano del arte y la cultura, París, el universo es la literatura. El argumento de intriga, el actor Fabrice Lucchini es el profesor Germain en Dans la Mansion, en la casa. El 13º largometraje del director François Ozon. Y ahí mismo en París, este miércoles en la noche, el rumor de un concierto sorpresa de los Rolling Stones, los abuelitos del rock and roll, se convirtió en una certeza. Se presentaron el jueves 25 de octubre en Travendo, un pequeño teatro parisino, un concierto íntimo para las 700 personas que lograron comprar una entrada armándose de paciencia frente a la tienda Virgin Mastore. Los abuelitos del rock and roll, París, acaba de publicar la editorial francesa Transboreal, Soledades Australes, crónica de David Lefebvre, viajero impenitente, quien se instaló durante 8 meses en una choza en la isla de Chiloé, Patagonia chilena, para probar y probarse nuestra capacidad de subsistir sin contar con las ventajas de nuestra sociedad de consumo, recolectando en este libro frutos de un verdadero viaje interior, un viaje esotérico, porque el esotérico es el viaje interior. En el arcano deportivo nos reportan desde la Ciudad de México, abren la jornada 15 de la apertura del fútbol mexicano 2012 a las 21:36 del viernes 26 de octubre, el duelo de felinos en Guanajuato entre León y Jaguares. Para el sábado 27 de octubre,
Se programaron 5 partidos. A las 17 horas, Cruz Azul recibe al Toluca. A las 19 horas, en territorio purépecha, Monarcas de Morelia contra Xolos de Tijuana. Pachuca le hace los honores al Tigres de Nuevo León y Rayados de Monterrey es anfitrión del Santos Laguna. Cierra el día a las 21 horas con el local San Luis frente al Querétaro. El domingo 28 de octubre, al mediodía, se miden los Pumas contra el América en el Universitario. Y Puebla se encierra en su casa con el Atlante. El partido vespertino es a las 17 horas en territorio Chiva contra el Atlas, el clásico de la Perla Tapatía. París es encuadrados en el grupo A de la próxima Copa Africana del Fútbol de Naciones. La selección de Angola jugará la primera fase ante el anfitrión Sudáfrica y los cuadros de Cabo Verde y Marruecos. Las Palancas Negras disputarán por 7ª vez en su historia el trofeo continental africano después de que se clasificase hace unos días tras eliminar a Zimbabue bajo la batuta de un técnico sudamericano, el uruguayo Gustavo Ferrín, producto de exportación. Y en el estado del tiempo, desde la capital azteca nos reportan que pronosticó para este viernes 26 de octubre nuestro compañero meteorólogo Eduardo Sánchez Flores del Servicio Meteorológico Nacional de México. Frente frío número 8 origina vientos fuertes, lluvias y marcado descenso en la temperatura sobre el norte y noreste del país. En París provocó el huracán Sandy 11 muertos en Cuba, 9 en Haití y 1 en Jamaica, dejando además un reguero de destrucción de hogares y cultivos. El oriente de Cuba registra inundaciones, deslizamientos y corte de electricidad. Sandy continúa y pues llega a Bahamas con categoría 1. Suspenden clases en el sur de Florida por el temor de la llegada del huracán. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón, en donde les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeán, celebrando en este día el 5º aniversario en que llegó a estos planos mi hijo Mario Luis, que nos legó todo este trabajo editorial de Publicaciones Aldeán S.A. de CB. Les esperamos alrededor de las 14 horas. No nos fallen. Manténgase informado en una línea editorial libre, autónoma, soberana e independiente de Publicaciones Aldeán S.A.D.C.B. y su portal arcanopolítico.com, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión de México, Latinoamérica y el mundo, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México.